hace un tiempo atrás, unos jóvenes, ya no tan jóvenes quizás, ¿no? Estaban de novios y ya llevaban como 3, 4 años. En cierto momento, la joven empezó como que a preguntarle al novio, bueno, ¿Cuándo formalizamos? el novio le dijo, no, mira, yo no creo en el matrimonio. No hay nada nuevo bajo el sol. Oiga, bueno, si toda la gente lleva un noviazgo desordenado, no quiere decir que sea lo normal. Bueno, y el matrimonio es así, mejor no me caso. Noviazgos indefinidos. Hay una deturpación del noviazgo. Muchos matrimonios fracasan porque no hicieron un buen noviazgo. ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo elegir bien? ¿Qué es lo que es el noviazgo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Vamos a tratar este tema que es muy actual, bueno, siempre lo ha sido, sobre el noviazgo. Aquí estamos con el padre Ricardo del Campo. Bienvenido, padre, para tratar de este tema. Salve María, padre Mauricio. Sí, el tema del noviazgo, siempre a los padres nos preguntan, a veces gente joven, que están comenzando a definir su vida, ¿no? Las personas quieren ver cómo es el matrimonio, cómo es el noviazgo, y muchos preguntan al sacerdote. Entonces, es importante que sepamos, ¿no? Incluso papás, mamás, abuelos, abuelas, tienen que saber a veces aconsejar esto, ¿no? Sí, claro. Así que, padre, pues, ¿qué le parece rezar un Ave María a Nuestra Señora para comenzar? Recemos entonces para que saquemos todo el provecho, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Familia, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, creo que el sentido del noviazgo o se ha perdido o no se sabe que es un noviazgo católico, ¿no? Sí. Creo que mucha gente que nos ve, pues a lo mejor, tal vez nos hayan puesto el problema, pero nosotros como sacerdotes hemos notado que hay una deturpación del noviazgo, ¿no? Sí, hay una confusión, y sí es importante saber conversar de esto, porque papá, mamá, cuando conversan con los hijos, deben saber decirles, ¿no? ¿Qué es lo que es el noviazgo? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Entonces, yo creo, padre Mauricio, que primero es saber decir qué es el noviazgo, ¿no? El noviazgo es un periodo en que usted está conociendo la persona con la que usted va a formar una familia. Claro. Entonces, el noviazgo es temporal, es un tiempo, ¿no? Entonces, pero hay que tener claro que es en función del matrimonio, porque hoy en día el noviazgo es medio una diversión, un juego. Y es tan absurdo, padre, que ya entre niños en escuela, ya es normal ver que, o hasta los padres inclusive saben, que ya tiene la novia, que tiene el novio. Claro. O sea que eso ya es pecado. Eso es otra cosa. Los niños, no tiene mucho sentido que estén pensando en el noviazgo. Niño me refiero las leyes actualmente así internacionales, porque hoy en día este asunto de la edad ya está más o menos regulado. Entonces, hasta los 12 años se considera una persona que es niño, ¿no? Uh-huh. Después hay unas edades de los 12 a los 14, de los 14 a los 16, de los 16 a los 18. Entonces se habla de adolescentes, se habla de menor adulto, se habla de... En fin, ya a partir de los 18 ya la persona es mayor de edad. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿no? Hay una responsabilidad que cuando es niño no hay mucha responsabilidad. Cuando es joven, dependiendo de la franja de edad, tendrá mayor o menor responsabilidad. Y después de los 18 ya la persona es responsable completamente de sus actos. Pero no tiene mucho sentido que un niño, por lo tanto una persona menor de 12 años, esté pensando en el noviazgo. Entonces a veces es la presión de las amistades, a veces es la presión... Una moda a veces se vuelve, ¿no? Moda entre niños. Sí, pero a veces también es con el consentimiento de los papás. Y es peor todavía. Entonces los papás deben saber decirle a los hijos, hijo, no tiene sentido que tú estés de novio a esta edad. Claro, hay gente a veces, conozco 2 o 3 casos, imagínense, ya uno lleva muchos años de sacerdote, de religioso, conozco uno que otro caso de noviazgos que empezaron así muy jóvenes y que bueno, ya siendo mayores de edad se casaron y ha funcionado bien. Pero como regla general, no es conveniente que un niño
esté pensando en el noviazgo. Un niño o una niña. Estamos hablando de menores de 12 años. Y claro. Después hay una ilusión, padre, de que como que, claro, el noviazgo y es puesto por Dios, esa es voluntad de Dios que haya matrimonios, no que haya familia. Y el paso previo, pues, es ese conocimiento de unos y otros, pero un conocimiento naturalmente dentro de la ley de Dios, ¿no? Hay personas que ya se comprometen, por ejemplo, y creen que ya al comprometerse ya pueden vivir como que fueran esposos legítimos delante de Dios, ¿no? No, eso no está bien. Entonces, el noviazgo, mientras la persona no recibe el sacramento del matrimonio, ¿no? La persona debe vivir separada, ¿no? Con el sacramento del matrimonio es que ya los que fueron novios, que ahora ya son esposos, son marido y mujer, pasan a vivir juntos. ¿Y por qué pasan a vivir juntos? Porque ya recibieron el sacramento y ya la unión conyugal, la unión sexual, la unión matrimonial, ya es en vista en función de los hijos, ¿no? Claro. Pero entonces, fíjese, estas cosas es necesario que como católicos sepamos, porque como usted decía hace poco, hay tal confusión y medio que nadie explica bien qué es lo que es. Y después están las modas, después están las novelas, Claro. están los caprichos, ¿no? Entonces, claro, hay una confusión tremenda, claro, y después viene la queja de que los jóvenes andan tan desorientados, y después los abortos, ¿no? Entonces, que una niña de 12 años quedó embarazada. Entonces, claro, si es que no tenemos claro cómo son las cosas, entonces el noviazgo es un periodo de tiempo en el que usted está conociendo la persona con la que va a formar una familia. Conocí una religiosa hace algún tiempo atrás. Ya tenía ella de religiosa 40 años de vida religiosa. Ella entró bien niña, jovencita, digamos. Tenía más o menos 60 años de ella ya. Y ella contaba, ella es una religiosa colombiana. Entonces decía que solo cuando ella hizo su profesión religiosa, vivía en un ambiente tan sano de familia, que solo ahí supo cómo era la consecución de la familia y de los hijos. Y una persona muy, muy sana, de mente, de espíritu, de todo, y eran así como las familias educaban muy bien a sus hijos. Como ella ya tenía una inclinación a vida religiosa, los papás no decidieron tocar ese tema, sobre todo la mamá, que tienen que hablar con las hijas, eso era lo normal. Y ella se educó religiosamente y una vocación muy firme, muy estable, muy bien, muy casta, ¿no? Y estos temas, como usted recuerda, padre, pues hablemos de unas generaciones atrás, esto se trataba primero en casa y eran los papás hablándoles de estos temas a una cierta edad a los hijos varones y las mamás hablando con sus hijas a cierta edad y tratando los temas y no que se enteren o sepan cosas de fuera de la familia. Peor aún hoy en día que tenemos estos medios digitales que pues ya toda esa contaminación infelizmente llega a la mente de los chicos. Sí. Y ya de ahí ya crean otra idea y otro concepto de lo que es el noviazgo y el matrimonio. Claro. Esto que usted dice de los medios digitales, fíjese, como sacerdote uno aconseja a la gente, pero los papás a veces ni saben que los hijos pequeños, yo conozco, o sea, uno conoce, los papás no conocen, que los niños a veces de 7, 8, 9, 10 años ya están metidos en internet, sí, en el celular, ¿viendo qué? Viendo pornografía, viendo películas inmorales, viendo cosas que no son para ellos. Claro. Entonces ya en la cabeza de ellos empieza todo esto muy prematuramente. Así y los papás ni saben, ¿eh? Entonces uno sabe por qué, porque el niño viene al sacerdote también a preguntar. Entonces, cuidado los papás, los abuelos. No hay que dejar a los niños solos con el celular abierto así, con computadora y cosas que van viendo cosas que no son para ellos. Entonces esto que usted dice, la religiosa, claro, ella en una familia sana, una familia católica, no entraron esos temas, sino que ella los supo ya más adulta. Claro, porque los padres ya veían que ella desde niña quería ser religiosa. Entonces los padres sabiamente nunca hablaron del tema y entró y ella religiosa, muy buena religiosa. Claro. Y claro, para el que tiene vocación para el matrimonio, claro, los padres tienen que observar y decir. Y sabe que padre, para ver cómo
Claro, habrá personas que se chocan con este ejemplo de esta religiosa que conocí, pero en el lado contrario, cuando ya desde niños queman las etapas psicológicas de ese aprendizaje, los niños se destruyen y es una niñez perdida. Ya no tienen Sí, niñez, sí, porque hay una evolución natural de la niñez que no entra por ese punto. Pero cuando entró adelantado, ahora hay enfermedades psiquiátricas de ese tipo de niños que ya perdieron su niñez y su juventud está hecha a pedazos. sí. Entonces, claro, por eso es que debemos luchar, debemos saber poner freno a estas cosas. Ajá, Y esto sobre todo en la vida de familia. claro. Entonces, papás, mamás y abuelos también, ¿no? Pero sobre todo papás deben saber aconsejar bien a sus hijos, deben saber orientarles. Entonces, cuando ya, si usted, papá, mamá, observa que su hijo, su hija, ya está entrando en esta etapa de este tipo de cosas, bueno, sepan aconsejar. Entonces, primera cosa, el noviazgo es en función del matrimonio. No es un juego, no es un entretenimiento, una diversión. Es en función del matrimonio. Después, el noviazgo debe ser puro. O sea, el noviazgo no hay que violar los mandamientos de la ley de Dios. Ujú. Eso hoy en día, el noviazgo medio que lo consideran que ya se puede todo, ¿no? Entonces, todo tipo de cosas que no están dentro del noviazgo, qué sé yo, que tienen una unión ya como si fuesen pareja matrimonial, empiezan a tener todo tipo de desórdenes en la relación. Entonces, por ejemplo, en el noviazgo debe respetarse el cuerpo, ¿no? Entonces, tanto el hombre como la mujer no deben estar pasando ciertos límites, ¿no? Límites del punto de vista del tacto, ¿no? De una cierta cercanía. O sea, usted está conociendo a la persona. Claro, hay un afecto, hay un cariño que hay que ir manteniéndolo, pero con disciplina. Ujú. Entonces, por ejemplo, esto del noviazgo y después en el matrimonio, en el noviazgo y en el matrimonio debe haber disciplina. Yo debo aprender a dominarme, porque el noviazgo y el matrimonio no son situaciones en donde uno suelta todos sus instintos, ¿no? Claro. El ser humano tiene un instinto sexual, el instinto de reproducción. Ese instinto no es malo, Dios lo puso justamente para el matrimonio, en función de los hijos. Pero si ese instinto yo lo empiezo a utilizar como un animal de cualquier manera, ahí estoy ofendiendo a Dios. Hay 2 mandamientos, ¿no? El 6º y el 9º. No cometer actos impuros, no desear la mujer del prójimo, que establecen justamente la disciplina. Yo debo dominar mis impulsos, mis instintos, y yo debo llevar eso con cuidado en el noviazgo y también en el matrimonio. Claro, sí. Así hablando de este lado animalesco que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un lado animal, eso es, no hay como negar eso. Todos tenemos ese lado. Solo que Dios creó al hombre con razón, ¿no? Con inteligencia. Y todo esto iluminado por la fe. Sabemos que hay que orientar ciertas cosas, hay que dominarnos. Por ejemplo, si yo tengo pereza, pues yo sé que debo dominar mi pereza. No es que porque yo tengo pereza ahora tengo que dejarme llevar por la pereza. Si yo soy muy iracundo y tengo una propensión a tratar mal a la gente, yo tengo que dominarme. O sea, todo tiene que regularse. Entonces, lo mismo este lado, que es para la constitución de la familia. Y hablemos, padre, un caso patético, porque a veces la gente piensa que son exageraciones de la iglesia o que Dios colocó las cosas tan duras que hay que ceder un poquito, ¿no? Cedamos un poco, no hay que ser tan fundamentalistas, tan moralistas. Ahora hablaba del moralismo, ¿no? El que piensa así como están los mandamientos. Hace poco hubo este caso de este famoso judío americano o inglés que era Epstein, que tenía una isla privada por ahí por el Caribe y en esta materia era de animales, ¿no? Vivían libres, que entraban hombres, mujeres, niños, hacían lo que quisiera. Y claro, eso no tiene freno, no tiene límite. Cuando la persona no se frena, no se domina, da hasta en lo que encontraron también ahí en este lugar, canibalismo.
¿no? O sea, es lo que dice la Escritura, un abismo conduce a otro abismo. Es decir, un pecado siempre va a pedir más pecado y más pecado y más pecado, y la gravedad de los pecados aumenta hasta llegar a estas barbaridades que cometió este individuo con muchos personajes conocidos y desconocidos hasta ahora porque no ha sido revelado todo. Y claro, ese es como que el final de ese camino, ¿no? ¿Y por qué? Porque no aprendió a dominarse desde pequeño, no aprendió a tener el respeto a la ley de Dios, ¿no, padre? Claro. Y padre, y otra cosa también es, hay gente que dice, bueno, yo quiero tener un matrimonio estable, quiero tener un matrimonio católico, unido con la ley de Dios. ¿Cómo yo sé elegir a mi futuro esposo en el noviazgo? ¿Cómo yo me doy cuenta que cómo elegir bien? Sí. Entonces, fíjese, en esto no hay no hay una especie de como de reglamento, ¿no? No hay, pero son consejos que son de sentido común. Entonces, justamente el noviazgo es para usted conocer a la persona. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, los consejos que normalmente se dan? Por ejemplo, primero que tengan una cierta edad, más o menos cercana. Entonces, no es conveniente que se case una persona de 50 años con una persona de 20, por ejemplo. No es que esté prohibido, pero lo más aconsejable es que tengan una edad más o menos parecida. Son consejos, simplemente, ¿no? Después, es aconsejable que haya una cierta similitud de cultura, de costumbres, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso a veces los matrimonios de personas de diferentes países, entonces no sé, una persona del oriente, de raza amarilla, por ejemplo, digamos, y una persona de raza blanca, a veces las costumbres no son las mismas. Chocan, sí, claro. Se chocan. No es que esté prohibido, pero bueno, como le digo, son consejos simplemente. Claro. Otro consejo fundamental es que haya la misma religión. Sobre todo. Entonces, el ideal importante. es que católicos se casen con personas católicas. Porque cuando son religiones diferentes, la experiencia que uno tiene como sacerdote es que es muy difícil el matrimonio cuando son religión diferente. Son consejos, como le digo. Entonces, a la hora de la persona escoger, entonces, por eso, también a la hora de los papás aconsejar, porque esto que yo estoy diciendo es lo que uno dice a las personas que a uno le preguntan. Entonces, a veces gente joven, hombres, mujeres, preguntan, ¿no? Oiga, ¿cómo es el noviazgo? Así, así. Entonces uno les explica. Porque a veces no se atreven a preguntar en la familia, no se atreven a preguntar a las amistades, pero al sacerdote a veces sí tienen una cierta confianza para preguntar. Entonces, después, el noviazgo es para conocer también la familia de la otra persona. Entonces, a veces pasa que los novios están medio escondidos así, no le quieren decir a nadie. No, pues justamente el noviazgo no es solo para conocer a la joven o a el joven, ¿no? Sino que también para conocer su familia, porque en definitiva el matrimonio no es solo que usted se une con la otra persona y ya. No, está la familia también, porque usted va a tener que relacionarse, ¿no? Que relacionarse con los hermanos, las hermanas, los suegros, los parientes de la otra parte, ¿no? Claro. Entonces, se fija, estos consejos son importantes. Y después, los papás a veces ellos manifiestan que no están muy de acuerdo con el noviazgo. Uh-huh. Entonces, los hijos deben saber oír un poquito, ¿no? Lo que se les dice, los consejos que se les da. Entonces, ahí la persona va eligiendo correctamente, porque a veces elegimos en base al puro capricho. No, me gustó, no me gustó, quiero, no quiero. Y sobre todo a veces pasa, esto es bastante frecuente, que en esa edad, a partir de los 15, 16, etcétera, el joven y la joven se ponen muy, muy necios, uh-huh. Se ponen llevan la contra siempre a los papás. Uh-huh. Pero bueno, se trata de que las personas vayan sabiendo, ¿no? Y si tiene duda, pregunte. La persona tiene que saber preguntar, saber pedir orientación, ¿no? Sí, y padre, no sé si le parece también, hay un aspecto que es el siguiente, que Dios, Él colocó este inicio el noviazgo, ¿no? Como un inicio o una introducción, digamos así, para el matrimonio,
El noviazgo siempre tiene sus momentos, muchas veces agradables, a veces desagradables, no es siempre. Pero saber que en el matrimonio es el lado, digamos así, más agradable, no va a ser siempre así el matrimonio. El matrimonio llega un momento en que empiezan los problemas, ¿no? Una deuda, la incomodidad de vivir en un cierto lugar y no poder cambiarse, la comida, ¿no? Y a veces de ahí entra la parte cultural también, ¿no? Justamente. Entonces, el noviazgo es para ir conociéndose, Claro. ¿no? Y como dijimos hace poquito, el noviazgo es temporal, el matrimonio es para toda la vida. Uh-huh. Entonces, muchos matrimonios fracasan porque no hicieron un buen noviazgo, porque en el fondo no se conocieron bien, no vieron bien si la otra parte iba a corresponder bien a todas las exigencias del matrimonio. Entonces, en el noviazgo hay crisis también. Porque fíjese esa idea medio de novela, la novela, ¿no? La película, claro. O la película, en donde todo es maravilloso, así, ¿no? Todo es medio romántico, así. ¿No es así? Eso no es la realidad. La realidad es que, primero, el hombre y la mujer son muy diferentes. Segundo, todos tenemos diferentes opiniones, diferentes gustos. Uh-huh. Entonces, en el noviazgo se debe ir aprendiendo a compartir, a dar. Porque fíjese, esa idea de que el matrimonio o el noviazgo medio egoísta, el egoísmo es la principal, por así decir, causa de los fracasos. Sí, ¿no? es la principal causa de problemas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere satisfacer sus gustos, sus caprichos, y no, pues el noviazgo y después el matrimonio es sobre todo dar. Entonces usted debe saber dar ¿qué? Dar tiempo a la otra persona y después a los hijos, ¿no? Dar cariño a la otra persona, también después a los hijos. Dar el buen consejo a la otra persona, también a los hijos. Dar el buen ejemplo. O sea, el noviazgo, como el matrimonio, consiste en dar. Entonces, yo estoy esperando solo recibir, solo satisfacer mis gustos, mis caprichos. Eso no va a funcionar. Y nada funciona así porque en una familia donde todos hacen lo que quieren y lo que les gusta, se acaba no hay un orden y todo. Y también, padre, en el noviazgo, a veces las personas que no conocen bien en qué se meten, digamos así, también da un cierto temor hablemos de novios católicos, de que viendo bien la realidad y dándose cuenta, y eso es bueno, darse cuenta los pros y contras del matrimonio, viene la tentación de que, bueno, si el matrimonio es así, mejor no me caso. Y vivo una vida suelta. Vivo una vida desordenada, como ya, comillas, a muchos les ha ido bien, comillas, porque eso no es así. De que no, fulano de tal nunca se comprometió con nadie, con el matrimonio, y anda con uno, anda con otra, y otra, y otra, y otra. Y al final, en esto también entra también este tema de que la gente no quiere tener hijos, pero llega un momento en que, como la persona se aleja del orden que Dios colocó y no quiso ofrecer un sacrificio en amor de Dios, pues después esa persona queda más infeliz, más sola y fracasada que una persona que tiene problemas de su matrimonio, ¿no? Claro. En el matrimonio pues hay problemas, pero llevando la cruz con amor, con cariño, todo eso va resolviéndose, ¿no? Con fe. Sí, entonces, vea, en esto hay dos cosas también bien importantes. Primero, la fe. Entonces, es bien importante la fe para el noviazgo y para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Es que yo debo saber tener la fe como punto de referencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debo respetar los mandamientos, de que debo saber que si yo tengo vocación, porque esa es otra también, ¿no? La persona debe saber discernir su vocación, ¿no? Me ha tocado varias veces mujeres y hombres que están solteros. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿usted cree que tiene vocación para el matrimonio? Sí, yo creo que sí. Bueno, pídale a Dios para que encontrar a la persona con la cual usted formar una familia. Pero no es en base al capricho, sino que es en base a la fe. A la fe. Ya, eso por un lado. Después, por otro lado, cuando se habla de amor, ¿no? En el matrimonio debe haber amor, claro, por supuesto. Pero el amor
hay momentos en que el amor es, por así decir, agradable, sensible, porque usted se siente bien con la persona que usted está de novio, ¿no? Y con la cual va a formar una familia, ya. Pero no es la mayoría de las veces que usted va a sentirse así. La mayoría de las veces va a ser una cosa sin sentir mucho, sino que es estar juntos, ¿no? Y el amor se prueba justamente en el hecho de usted estar dispuesto a sacrificarse por el otro. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos amó al punto de entregar su vida por rescatarnos, ¿no? Por redimirnos. Entonces el verdadero amor es ese que está dispuesto a sufrir por el otro. Sí. Entonces eso hoy en día también es visto así como algo extrañísimo, ¿no? El sufrimiento no se lo entiende. Entonces, por ejemplo, en los momentos en donde no está presente ese sentirse bien, el dulce, como yo he oído que le dicen a veces, ¿no? El dulce ya no está presente en la relación. Entonces es un soportarse con paciencia, ¿no? Después los dos novios, todos tenemos defectos, bueno, empiezan a verse los defectos, ¿no? Entonces usted tiene que soportar el defecto de la otra persona. Ujú. Tiene que ayudar a tratar de que se corrija. Ahí usted está demostrando su amor, ¿no? Amor, Pero sacrificio. sobre todo ese amor es en función de Dios. Porque yo debo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo, en este caso el prójimo es la novia o el novio, debe estar ordenado en función del amor de Dios. Debe haber el respeto, como decíamos, ¿no? A los mandamientos, debe haber el respeto mutuo, debe haber la paciencia, el soportarse, debe haber el darse buen ejemplo, debe haber el dar el uno al otro, ¿no? Lo que dijimos hace poquito, ¿no? Dar tiempo, dar buen ejemplo, dar. Entonces, claro, ahí está el verdadero amor, porque si no, esto todo es una especie de como digo, de película, de Sí, claro. novela. Y esto, padre, el punto, como usted mismo dice, es la fe, ¿no? Nosotros, bueno, por lo menos la mayoría de los que participan de este canal, pues queremos aumentar nuestra fe, queremos encaminarnos en las vías de Dios, que está muy bien. Pero si no hay esa fe y oración, no, los matrimonios pues fracasan. Hay un ejemplo de un sacerdote que no recuerdo el nombre de él. Este sacerdote era muy conocido porque él cuando preparaba a los novios para el matrimonio y después los casaba, en el día del matrimonio, el sacerdote, antes de que se unan las manos, el futuro esposo y esposa, colocaba un crucifijo en medio de las dos manos, ¿no? Y el padre les decía, este Cristo, ustedes lo van a colocar en su casa, en el mejor lugar, para que cuando tengan problemas, paren ahí la discusión, recen y continúen. Y es un pueblo, no recuerdo el nombre, que desde que ese sacerdote apareció hasta después de 60, 70 años, no tenía un divorcio. Porque los novios entendían el sentido del matrimonio, el amor a la cruz, y eran personas felices, ¿no? No es la felicidad que da digamos, los placeres pecaminosos, ¿no? Son cosas fugaces, sino que es una estabilidad de situación que era a través de la fe. Conocí aquí en Ecuador mismo, hace un tiempo atrás, a un señor que estaba con este problema. Él ya tenía como 35 años, veía que ya tenía que formar una familia, pero tenía ese miedo de esa elección. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Será que duro? ¿Será que no duro? Bueno. Y él empezó a rezarle a la Virgen el rosario para poder encontrar a una novia que sea también, más bien dicho, que sea la que Dios quiera con la que él se case. Y él al final hizo como una novena con el rosario, viajó a un santuario y mientras la gente abandonaba el santuario, él se quedó solo rezando mucho tiempo. Cuando él percibió, pues él me contaba, nos encontramos con él, que un poco más detrás de él había una señorita que también estaba rezando, y al final salieron juntos y se encontraron en el mismo restaurante, porque estaban como de visita en el santuario, y entablaron amistad. Y resulta que la señorita también había ido al santuario para eso, para buscar que la Virgen le dé un novio para casarse. Bueno, cuando yo los conocí, ya estaban casados, tenían 2 hijos, pero comentaban el asunto de la devoción a la Santísima Virgen. Como la Santísima Virgen, digamos, los hizo encontrar en el lugar. Claro, esto ya parece medio película, ¿no? Pero sucedió.
¿Pero por qué? Porque ellos estaban con una fe sincera y la Santísima Virgen les ayudó. O sea, Claro. es así que parte bien un noviazgo, un matrimonio, en función de Dios. Lo más recomendable es un matrimonio antes de casarse, digamos, unos novios antes de casarse, hacer un retiro, padre, confesarse bien, porque la confesión, pues, y así recibir el sacramento del matrimonio, pues, de la Claro. forma más digna, ¿no? Eso pesa bastante. ¿Sí? Entonces esto que estamos hablando debería ser lo normal. Pero hoy en día, esto que es normal ya parece algo extraño, Sí. ¿no? Parece algo como que... Y se lo ve a veces como algo imposible, ¿no? Hace un tiempo, no mucho atrás, conversando con un joven, tenía unos 25, 26 años, me decía que era algo medio imposible, que no sé cuánto, que hoy en día toda la gente... Entonces, oiga, bueno, si toda la gente lleva un noviazgo desordenado, no quiere decir que sea lo normal, sino que es algo que está mal y que es necesario corregir. Corregir, claro. Entonces, como católicos, no nos rindamos, no renunciemos a aconsejar bien, a enseñar las cosas como Dios manda. Entonces, los papás también, porque a veces me ha tocado varias veces que los papás se dan por vencidos así. No, padre, sabe que es imposible, ya los jóvenes son tan difíciles, así que mire, ya ellos... Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Entonces, por ejemplo, eso de que a veces los papás reciben al novio de su hija en su casa. Claro. Eso no está mal, siempre y cuando duerman en dormitorio separado, por ejemplo. Así fue siempre, ¿no? Entonces, usted va a visitar a su novia. Pasa el fin de semana en la casa y están los papás presentes y duermen en dormitorio separado. No hay ningún problema. O al revés, va la novia de visita a la casa del novio, están los papás y duermen en dormitorio separado. Y están ahí a la vista de la familia. Pero no, hoy en día, no, eso ya es muy anticuado, supuestamente, ¿no? Ajá. Entonces no, tienen que dormir juntos, en la presencia de los padres, cuando son novios todavía. Eso no está bien. Sí. Hay un índice bastante alto de fracasos matrimoniales cuando ya los novios convivieron mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, justamente cuando se respeta la ley de Dios y, bueno, hay un noviazgo como Dios quiere, hay un porcentaje más alto de que ese matrimonio va a durar, ¿no? Cuando ¿Sí? uno y otros, pues, se respetan, ¿Sí? ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el noviazgo ya es una preparación para el matrimonio. Y si el noviazgo es llevado con disciplina, con fe, con respeto, etcétera, con paciencia, etcétera, bueno, todo eso ya es preparación para que después, cuando se casen, bueno, haya también una disciplina y el matrimonio vaya funcionando. Sí. Y otra cosa también, Padre Ricardo, que es la doctrina católica, también enseña esto un poco para que hay gente a veces todavía que piensa que en estos noviazgos, pues cuando ya están conviviendo juntos en pecado y viene un hijo, pues la iglesia no recomienda que se casen por causa del hijo, ¿no? Porque en esa unión hubo algo, digamos así, pasional, momentáneo, etcétera. Claro que si se quieren casar y quieren educar juntos ese hijo, maravilloso. Pero hay veces que las familias le obligan al hijo o a la hija que se case por causa de esa criatura que está viniendo, pero que no está bien porque el matrimonio tiene que ser libre, la persona tiene que casarse. Lo que sí, ella o él tienen que ser responsables con ese hijo. Y eso sí, tienen que dar cuentas delante de Dios Sí. por el cuidado, la educación, pero no es un punto que obligue a que se casen ya sacramentalmente. Claro, eso es importante, que el matrimonio debe ser siempre con libertad. Tanto el varón como la mujer no deben presionar, No pueden ser obligados. no pueden ser obligados ni obligarse entre ellos por el hecho de haber un hijo. Bueno, tenemos que casarnos. No, o sea, ahí tiene que haber entera libertad. Pero, bueno, eso sucede por la falta de disciplina, ¿no? Por la falta Ajá. de disciplina en el noviazgo, por la falta de cuidado. Por ejemplo, otra cosa que uno escucha con frecuencia, que los novios se van de viaje, solos. Así, pues ahí. Entonces, claro, los papás dicen, padre, mire, hoy en día esa es la moda, ¿no? Se van solos y el papá, la mamá es anticuado porque no deja que los novios se vayan de viaje solos. Eso no está bien, porque eso siempre ha sido así.
si los novios van de viaje, bueno, van con los papás, van con algún hermano, de manera que hay siempre ese cuidado, esa vigilancia. Así es. Entonces, por eso, el noviazgo debe ser con fe, primero, respetando la ley de Dios. El noviazgo debe ser con respeto, ¿no? El noviazgo debe ser también poniendo la cabeza, no solo el corazón. El corazón. No es una especie de juego. Después el noviazgo es temporal, ¿no? A veces la gente pregunta, padre, ¿y cuánto tiempo debe durar un noviazgo? También no hay una regla así, mire, tanto tiempo. Pero el noviazgo debe ser lo suficiente para que los dos se conozcan, que conozcan su familia y ya se den cuenta de que haya la madurez suficiente, porque ese es otro problema también, la falta de madurez, ¿no? que haya a veces. Uh-huh. Entonces, con la madurez suficiente para casarse y saber que el matrimonio es para toda la vida y que sepan respetar lo que enseña la iglesia del matrimonio, ¿no? Que el matrimonio es para toda la vida, es indisoluble. Después el matrimonio debe estar abierto a los hijos, ¿no? A la vida, claro. Es una de las características del matrimonio, que es la procreación y la educación de los hijos. Claro. Y después el matrimonio tiene también ese aspecto de el santificarse mutuamente, el apoyarse mutuamente, lo que hablamos hace un rato, el darse al otro. Entonces, y dentro del matrimonio está la satisfacción del propio instinto, ¿no? El instinto de reproducción en el matrimonio tiene su satisfacción, que es legítima, ¿no? Siempre abiertos a la vida. Entonces, la persona que ve el noviazgo de esa manera, entonces a veces hay noviazgos que han durado 1 año, 2 años. Conozco noviazgos que han durado como 10 años y después se han casado. Pero bueno, no hay un tiempo que usted pueda decir, este es el tiempo. Pero lo que no puede haber es algo que se ha puesto de moda hoy en día en algunas personas, que son noviazgos indefinidos y que no tienen en vista el matrimonio. Entonces, hace un tiempo atrás, unos jóvenes, ya no tan jóvenes quizás, ¿no? El varón tenía unos 30 años y la joven tenía unos 28, diga usted. Entonces, estaban de novios y ya llevaban como 3, 4 años. Pero fíjese, es mucho tiempo para darse cuenta de lo que voy a decir ahora, ¿no? Es que en cierto momento la joven empezó como que a preguntarle al novio, bueno... Cuando formalizamos. Cuando formalizamos, el novio le dijo, no, mira, yo no creo en el matrimonio. Qué cosa. Entonces, ahí se acabó el noviazgo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la novia estaba con la perspectiva de casarse, pero el novio no. Pero vea, pasó mucho tiempo para darse cuenta de eso, ¿eh? Entonces, justamente en 4 años, nunca habían, por así decir... No se colocaron el problema. No se colocaron el problema. Claro, que es que es medio... Eso no está bien, pero vea, ahí también los papás. Oiga, los papás también podrían haber levantado el tema, ¿no? Haber aconsejado. Haber aconsejado. Entonces, un noviazgo de 4 años, en que la novia sí tenía en vista el matrimonio, pero el novio no. Pero pasó mucho tiempo para definir. Entonces, fijan, esas cosas deben ir siendo conversadas. Para eso es el noviazgo, ¿no? Entonces, el noviazgo no puede ser indefinido. El noviazgo debe tener en vista la formalización, es decir, tener en vista el matrimonio sacramental. Entonces, si este programa que estamos aquí conversando, Padre Mauricio, está siendo visto por una joven o un joven y que están de novios, oiga, no pierdan el tiempo, conversen sobre esto. No quiere decir que tengan que tener prisa, porque de repente llevan de novios 6 meses. Pero bueno, indague un poquito, converse, no tenga vergüenza de hablar con su novio o con su novia al respecto del matrimonio, ¿no? No tenga vergüenza en cuestionar la disciplina, los límites que debemos tener en el noviazgo. Entonces, claro, a veces viene una joven y pregunta al sacerdote, padre, mire, situaciones del noviazgo. Lo que uno normalmente aconseja es, oiga, su novio es católico, sí. Oiga, converse un poquito. Estas cosas hay que conversarlas con respeto, con seriedad, con madurez, pero hace parte del noviazgo ponerse de acuerdo, poner límites, tener en vista cuál es el objetivo del noviazgo. Entonces, todo esto es
el noviazgo es algo serio. También un punto padre importante, y tal vez los jóvenes no se dan cuenta mucho, el hecho de la vestimenta, usarla de modo inadecuado, indecoroso, puede provocar en los novios esa excesiva atracción y que caigan en los pecados de fornicación. Entonces también es importante que unos y otros pues sepan no ser objeto de pecado en ese punto para el otro, y tiene que haber esa sana distancia, ¿no? Porque si bien es cierto en el noviazgo hay una cierta cercanía, pero que fruto de películas y tanta cosa, pues hay ciertas actitudes y ciertos modos que enseguida producen el pecado. Claro. Y eso es lo que deben evitar. Sí, ¿por qué? Porque el instinto de reproducción, tanto del hombre como de la mujer, tiene mucha fuerza. Uh-huh. Entonces, si es que usted en el noviazgo lleva su cariño, su afecto a situaciones en donde el instinto se enciende demasiado, se hace difícil poner freno. Claro. ¿No? San Agustín es el que dice justamente que el instinto de reproducción muchas veces enceguece a la persona. Y si no toma cuidado, no va a tener cómo frenar. Por eso la importancia de la disciplina. Sí. Esto hace parte del estigma del pecado original. Es una cruz que tenemos los seres humanos. Todos tenemos eso. Todos tenemos esa debilidad. Todos tenemos esa atracción aquí y allá. Y no hay edad. San Alfonso María Ligorio, recuerda, Padre Ricardo, que en uno de sus episodios últimos, un discípulo de él comentaba, San Alfonso María de Ligorio, obispo ya con 80 y pico de años, decía, ¿no?, que él seguía luchando contra, como decía San Pablo, contra ese aguijón de la carne, ¿no? Claro. Pero no significó eso que él haya accedido ni haya pecado. Pero para ver que ni el más santo puede dejar de tener esa batalla, esa lucha. Claro. Solo que aquí vamos al lado de la fe. Esto es una prueba de un tiempo en la vida. El matrimonio, por más largo que sea, pues, pongámosle 70 años de matrimonio, vamos a imaginar, al final todo se acaba aquí. Y ahí viene la vida eterna. Entonces, en esta batalla estamos pasando una prueba y que no siempre será estas aflicciones, estos disabores, sea en el soltero, en el casado, quien sea, sino que pasando la prueba con la bendición de Dios, viene una felicidad que nadie nos la quitará con la misericordia de Nuestra Señora. Claro, es importante entender que el matrimonio es una vía de santidad. O sea, si yo tengo vocación para el matrimonio, hombre, mujer, se casan, entonces tenemos que saber que el matrimonio es una vía de santidad en donde, ¿cómo nos santificamos? Llevando nuestra cruz, cumpliendo con la voluntad de Dios, soportando las dificultades, perseverando, etc. Entonces, bueno, eso es por eso el matrimonio es para toda la vida. Uh-huh. Hay que ir teniendo, como decíamos, una disciplina, hay una moral matrimonial en donde debe ser respetado el orden natural, debe ser respetada la complementariedad del hombre con la mujer. No debo yo abusar del instinto de reproducción, porque ese instinto hoy en día hay todo tipo de desórdenes morales, en donde se establecen relaciones desordenadas que no están de acuerdo con el orden natural. Entonces, uh-huh, nosotros, el noviazgo ya nos debe ir preparando para el matrimonio, que es tanto el noviazgo como el matrimonio, es una vía de santificación donde yo debo respetar la ley de Dios. Y fíjese que el noviazgo también es para ir ejercitándose en la lucha contra el egoísmo. El egoísmo, hoy en día, el ser humano, como consecuencia del pecado original, tiene esa raíz de orgullo, ¿no? Todos los doctores de la iglesia, los santos, siempre afirman que el orgullo es la raíz de todos los desórdenes, de todos los pecados, de todas las fallas del ser humano. Entonces el orgullo tiene muchas formas de manifestarse. La vanidad, el egoísmo, el capricho, la comparación, la envidia, etc. Pero justamente en el noviazgo la persona ya debe ir ejercitándose en no ser egoísta, en no ser orgulloso, en no ser caprichosos. Hay que ir aprendiendo a respetar a la otra parte, a ser
digamos así, tolerante, ir ayudando a los defectos del otro, ir soportándose mutuamente. En fin, es lo que después va a darse también con los hijos. Después hay que educar a los hijos, hay que tener paciencia con los hijos, no hay que ser egoísta con los hijos. En fin, entonces es fundamental nosotros recuperar, restaurar la verdadera noción del noviazgo, del matrimonio y en definitiva de la familia. Había un consejo que escuché alguna vez en una homilía de Monseñor John Clark, que él acuñó esta frase que me pareció muy, muy, muy sabia. Él decía, esto se puede aplicar al noviazgo también, en cierto sentido, no de un modo más amplio, que el matrimonio es un continuo perdón, porque el un lado va a fallar y el otro también. Y si el uno tiene defectos, el otro también. Normalmente en un matrimonio, cuando no hay virtud, cuando no hay mucha fe, oración, lo normal es que el uno le eche la culpa al otro de las cosas que están sucediendo. Y no, al final la culpa es de cada uno y todos tenemos culpa, ¿no? Sí. Y por eso hay que perdonarse continuamente. Eso es muy verdadero y es el fenómeno que sucede a veces en las crisis matrimoniales, es que uno actúa mal, entonces el otro se transforma en juez. Entonces yo soy el bueno y el otro es el malo. No, sí. Eso no es así. Siempre cada uno debe asumir su propia culpa, ¿no? Exactamente. Eso, padre. Entonces, bueno, más o menos hemos abordado un poquito este tema, que hay gente objetante que pone sus interrogantes diciendo que cómo los sacerdotes, hablemos en el caso nuestro, pueden tratar temas que no conocen porque no lo han vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ustedes hablan del noviazgo, el matrimonio, pero ustedes no pasan eso, no han pasado eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia tiene 2000 años de historia y ya el hombre es el mismo. Más, como dice el libro del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Si allá lo que pasó hace 2000 años pasará de aquí a 2000 en adelante y ahora está pasando también. El hombre es el mismo. Por eso es que la iglesia enseña lo que enseña, porque ya tiene experiencia. No hace falta saber que el veneno me hace daño y como no lo he probado, pues no sé qué es malo. Yo sé que es malo. Yo sé que es veneno. Entonces, asimismo, los sacerdotes que tratan de estos temas lo hacen a pesar de no vivir el tema, pero por la sabiduría de más de 2000 años de iglesia, ¿no? Entonces, claro, esto un poco para desmontar ciertas objeciones de personas que dicen, ustedes cómo tratan ese tema si ustedes no viven lo que yo vivo, etcétera, ¿no? Pero además, en cierto sentido, los sacerdotes sabemos más que los propios matrimonios, porque uno está siempre escuchando la experiencia de, fíjese, yo puedo decir que uno conoce miles de matrimonios. Ajá. Y miles de noviazgos. En cambio, el matrimonio, el novio, solo conoce su realidad. Su realidad. Uno conoce la realidad de muchísima gente. De mucha gente, y no solo de la edad en que ellos están, sino de todas las edades. Uh-huh. Entonces el sacerdote conoce, la iglesia conoce, como usted dice, 2000 años. Uh-huh. Y bueno, vea, hemos tratado este tema de un punto de vista, o sea, dando una serie de consejos, pero tampoco no es que hemos acabado el tema, ¿no? Que se ha acabado el tema. Claro, porque es muy, muy, muy amplio. Muy amplio. Pero bueno, pero sí es importante, ¿no? Yo quisiera dejar eso bien claro, que debemos recuperar la noción verdadera, la noción correcta del noviazgo, del matrimonio y de la familia. Por eso hoy en día la familia está pasando por una crisis muy grande a nivel mundial, ¿eh? Ajá. Entonces, los católicos no nos rindamos, no dejemos de decir estas cosas, no, aunque nos digan que somos anticuados, que somos rígidos, que somos, en fin, todas las palabras que utilizan hoy para... el demonio usa para desmontar a los buenos, ¿no? Sí, así es, padre. Y bueno, en este y otros episodios que hemos tratado, sí, de temas un poco más álgidos, si se puede decir, la gente tiene preguntas. Aquí en la descripción de estos videos nuestros, siempre colocamos nuestro correo electrónico, porque hay gente que pregunta, ¿cómo hago yo para consultar esto? Entonces pueden escribir al correo electrónico y ahí, pues, en la medida que podamos, les vamos resolviendo la situación, claro, ¿no? Muy bien, padre. ¿Qué le parece rezarle una Ave María a la Santísima Virgen por todos los novios que nos están viendo, nos van a ver, y pidiendo para que sea un noviazgo santo, un noviazgo casto, sean matrimonios santos, ¿no? Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Les damos la bendición a todos los que asisten a estas actividades, ¿no? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes. Les invitamos a que compartan estos videos a sus amigos, familiares y cuantas personas que pueden necesitar de estos consejos, ¿no? Así que ha sido un gusto muy grande haber estado con ustedes. Salve María.